Como siempre, ponga su mano en su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje de hoy Impartición Espiritual. Y me gustaría que fueras a Éxodo capítulo 34. Voy a estar leyendo el versículo 28 al versículo 30. Y dice así la palabra del Señor. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, en este relato bíblico podemos ver el impacto que tuvo la presencia del Señor en Moisés. Moisés estaba en un proceso de búsqueda de Dios, no había comido, no había bebido y estaba escuchando la palabra de Dios para escribirla en tabla, para compartirla con el pueblo. Ahora, lo importante de este relato bíblico que acabamos de leer es que Moisés fue impactado con la presencia del Señor, no solamente espiritualmente, sino físicamente, a tal punto que cuando él va y desciende del monte Sinaí y va a compartir con el pueblo se percata que hay algo distinto en él. Aarón, que era el sacerdote, se percata que su piel estaba brillando. El pueblo también de igual manera. Entonces comienzan a asustarse. Le da miedo porque ven algo sobrenatural en Moisés. Esto nos deja entender que la atmósfera que había allí en el monte Sinaí, por la presencia del Señor, había impactado tan fuerte el espíritu de Moisés que por tanto había impactado aún su cuerpo físico. Y esto me lleva a pensar y a deducir que los ambientes en los cuales nos exponemos cada uno de nosotros va a afectarnos positivamente o negativamente. Porque nosotros somos seres espirituales y allí la presencia del Señor había impactado de tal manera a Moisés que brillaba. Así que la presencia del Señor creó una atmósfera, diga conmigo atmósfera, creó un ambiente y ese ambiente afectó positivamente a Moisés. Y esto me lleva a mi primer punto que quiero compartir con ustedes hoy. La influencia espiritual. Nosotros somos impactados por los ambientes que nos encontremos. Todo ambiente va a influir en nosotros. Y ese ambiente que influye en nosotros va a provocar o crecimiento espiritual o nos va a alejar de Dios.
Pero algo que es importante señalar y entender, que Moisés brillaba, pero no se había dado cuenta. Moisés bajó del monte habiendo tenido un encuentro con el Señor, pero él no se había percatado del impacto que eso tuvo en su cuerpo físico. Y muchas veces nosotros somos influenciados por personas, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por ambientes y no nos damos cuenta. Muchas veces somos impactados de manera positiva, pero otras de manera negativa y tampoco nos damos cuenta. Por eso hay que tomar muy serio este mensaje de hoy, porque esto puede lograr de que tú puedas cumplir con tu propósito en la vida o que te separes del propósito el cual Dios te formó. Debemos tener mucho cuidado con los ambientes espirituales que nos exponemos. Nosotros somos impactados directamente y a veces no nos damos cuenta. Y este es el peligro, que no nos damos cuenta. Que quizás viste una película, escuchaste una música, tuviste una conversación que no debiste tener y usted dice, no me pasó nada. Pero como nosotros somos seres espirituales, ese no me pasó nada, quizás es una excusa para poder exponerme a cosas que no le agradan a Dios. Pero nosotros debemos cuidarnos porque todo ambiente impactará nuestra vida positivamente o negativamente. Toda conversación puede impactar mi vida positivamente o negativamente. Ahora, ¿por qué sucede esto? Me gustaría que fueras a Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Mira lo que nos enseña la Biblia. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora el versículo 24, yo quiero que estén muy pendientes ahí. Dios es ¿qué? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, la esencia del ser humano es espiritual. Lo que usted tiene es un estuche que carga su esencia, que carga lo que usted es. Porque si usted perdiera una mano, sigue siendo usted. Si usted perdiera un pie, sigue siendo usted. Científicamente se ha probado que cuando el cuerpo muere, hay doctores y han habido videos que ven como si algo se saliera del cuerpo, que algo salió. Ese algo es usted. Cuando usted va a ver un familiar que muere, que está en un ataúd, ya ese familiar no está ahí. Ya no está. Está su cuerpo, pero él no está ya. Él ya o fue al cielo o fue al infierno. Pero ya no está ahí. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es espiritual. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseña Génesis. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es ¿qué? Espíritu. En Génesis se nos enseña que Él sopló vida. Ese soplo significa aliento, significa el alma, significa el espíritu. El cuerpo tomó vida por la esencia de Dios. Así que nosotros somos espíritu como nuestro Padre Celestial, que es espíritu. Por esta razón Jesús le dice que para adorar a Dios tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. Es imposible adorar a Dios si no se hace en espíritu.
Como nosotros somos seres espirituales, lo enseñó Jesús, en la palabra lo podemos ver en la creación, la esencia de nosotros es espíritu, debemos entender que ese espíritu se alimenta. En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes qué es el verbo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba desde el principio en Génesis. Dios habló y las cosas se crearon. Y esa palabra se encarnó, se convirtió carne y es Jesús. Así que esa palabra es espíritu. Y cuando nosotros entendemos que la palabra es espíritu y que la palabra es Jesús y que se encarnó, yo quiero que usted pueda entender que todo lo que hablamos, que todo lo que recibimos, que los ambientes donde estamos, nuestro espíritu va a ser influenciado porque estamos en un mundo espiritual. Ahora mismo, aquí hay ángeles alrededor de nosotros. Ahora mismo. Ahora mismo, aquí está el Espíritu Santo. Es más, si usted pudiera ver lo que hay aquí, usted saldría corriendo. Y por ahí quizá hay un demonio tratando de que usted no escuche lo que yo estoy hablando, porque no conviene. Porque lo que yo hablo trae vida, trae restauración. Entonces, si Dios abriera sus ojos espirituales, usted estuviera paniqueado. Porque pudiera ver cosas que están ocurriendo ahora mismo. Entonces es importante, amado mío, que cuando nosotros nos exponemos a ambientes espirituales, sepamos. Y debemos tener cobertura del Espíritu Santo para que no nos afecte. Jesús nos hace una advertencia de que debemos cuidarnos. Vaya a Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Mira lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Como Jesús sabía que nosotros podemos ser influenciados espiritualmente y que palabras pueden cambiar nuestro destino, Él le dice a sus discípulos, a sus oyentes, cuidado con los falsos profetas. Ahora bien, y esto es algo que quiero aclarar, lo falso para engañar parece verdadero. Lo repito de nuevo, lo falso para engañar parece verdadero. Hace unos años yo estaba en Nueva York, en el barrio chino, y allí cuando usted camina venden carteras, venden relojes, y usted, si no sabe, usted los compra pensando que son originales. Si usted me vende un reloj que uno piensa que es de oro y que vale más de $3,000, como yo no soy experto en reloj, y me dicen, mira, tengo un precio extraordinario para ti, pastor. Te lo voy a dar en $200. Como yo no soy experto, ¿sabes qué va a pasar? Voy a terminar siendo engañado, ¿sí o no? Entonces, Jesús le está diciendo, hey, vienen falsos, es decir, viene gente que parece ser de Dios, que parece tener unción de Dios, que parece hablar la palabra de Dios, pero deben tener en cuenta que son falsos. Ahora nos da una clave cómo distinguirlo y nos dice, por sus frutos los
conoceréis. Ahora, los frutos se pueden ver en el testimonio. ¿Qué testimonio está dando el que me está influyendo? Porque usted sentarse aquí en este lugar o en otra iglesia, usted está dando acceso a su espíritu y a su alma. ¿Usted sabía esto? Miren lo que yo he hecho que parece ser imprudente. Yo he ido a congregaciones, he ido a congresos y he estado escuchando, y cuando veo que se está predicando en contra de los principios de la palabra de Dios, me levanto y me voy. Una vez fui a una actividad en Miami y habíamos pagado dinero. Vi que no se estaba predicando la palabra de Dios, que empezaron con principios fuera de los principios de la Biblia. Me levanté y le dije a los que estaban conmigo, le dije, y ellos estaban bien enfiebraditos, le dije, bueno, yo me voy a ir de aquí. Si ustedes quieren irse conmigo, se pueden ir. Si se quieren quedar, se quedan, pero después hablamos por qué me voy a ir. Porque conozco este principio. El estar siendo influenciado por alguien puede cambiar mi perspectiva, puede cambiar mi manera de pensar y puede cambiar lo que Dios está formando en mí. Así que debemos tener cuidado, debemos velar el testimonio importante. Tiene una buena familia, tiene unos buenos hijos. Las falsas doctrinas, ¿qué están predicando? Por eso a mí me gusta enseñar y leer la Biblia para que usted vea los principios en la palabra del Señor. Y este primer punto es importante. ¿Quién me está influyendo? ¿Qué estoy escuchando? Y de ahí partimos al segundo principio, que es protege tu vida espiritual. Protege tu vida espiritual. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 17, vamos a la Biblia para leer lo que nos enseña. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola ¿qué? Pero mira lo que dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí está la clave. A lo que usted se une espiritualmente. Está diciendo que si un hombre se une a una ramera, es decir, a una prostituta, ¿se hace qué? Diga conmigo, una carne. Se hace una sola carne. Pero él viene y dice, y esto es un ejemplo que él da para entender el principio que quiere explicar, pero viene y termina diciendo el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor, ¿ve? Hay unidad. El que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu con él. Debemos cuidar a quien nos unimos. Debemos cuidar quiénes son nuestros amigos. Debemos cuidar cuál es nuestro núcleo íntimo. Porque cuando nos unimos a las personas, nos hacemos un espíritu con ellas. Ahora póngase a pensar. Las amistades que usted elige es que tienen algo en común con usted. Si le gustan los deportes, comparten algo en común y se relacionan. Si les gusta la moda, comparten algo en común y se relacionan. Si son músicos, comparten algo en común y se relacionan. Ahora bien, eso está muy bien, pero debemos fijarnos en la área espiritual. Si comparte los mismos principios que yo y cree lo mismo que yo y comparte que Jesucristo es el Señor, el Rey soberano, Dios, el Todopoderoso, que algún día vendrá por su iglesia, y que sin santidad nadie verá al Señor, yo me puedo hacer un espíritu con él. Porque a la vez que usted se une a alguien, usted compra sus ideas, va a comenzar a pensar distinto.
Sí que el apóstol Pablo está enseñando este principio muy claro. Deben tener cuidado con quien se unen. Por eso la palabra dice que no nos casemos con yugo desigual. ¿Sabes qué significa esto? Que si usted se une a un hombre que es ateo, por decir algo, y usted es una mujer cristiana, ese hombre va a influenciar en su vida. Usted dice, no, yo sigo creyendo en Dios, pero como nosotros creamos ambientes espirituales, porque cuando la palabra dice que si 2 o 3 reunidos se reúnen en su nombre, ¿qué dice? Allí estaré. Así que el ponerse en de acuerdo activa el poder de Dios. Si usted cree que Dios puede hacer un milagro y hay alguien de acuerdo con usted, Dios se puede manifestar. Por eso yo digo que cuando yo me enferme y esté en el hospital, yo no quiero gente con falta de fe, ni me visiten, ni tampoco con pena. Ay, pastordito. No quiero, me lo sacan de allí. Que llegue, pastor, usted se va a levantar, Dios está con usted, hay sanidad. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, tenemos una gran responsabilidad, amado, de estar pendientes, de discernir, porque puede estar jugándose nuestra bendición o maldición. Porque creamos ambientes espirituales. Es como cuando usted llega a un servicio, como lo que nos pasó este fin de semana, el viernes, que se desató una atmósfera de restauración, de sanidad. Y los jóvenes lloraban, y yo no sé ni por qué lloraban, pero todos estaban llorando a la vez. Se desató algo poderoso, porque se creó un ambiente, porque le dijimos al Espíritu Santo, tú tomas control de esto. Nosotros no te vamos a manipular, tú eres el Señor. Entonces se crea un ambiente y Él se manifiesta y somos impactados por ese ambiente. Así que debemos cuidarnos, protegernos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí Juan nos está dando la responsabilidad a nosotros. Diga, es a nosotros, es conmigo. Diga, es conmigo. A discernir, a probar los espíritus si son de Dios. Y ahora, ¿cómo yo pruebo los espíritus si son de Dios? Teniendo el conocimiento de la palabra. Si yo conozco lo que la palabra dice, yo no soy engañado. Porque hay espíritus que imitan el Espíritu Santo. Vamos, voy a entrar a algo profundo ahora. Hay espíritus que imitan el Espíritu Santo. Si usted no sabía, hay lenguas angelicales, pero también hay lenguas diabólicas. Y lo triste de esto es que se manifiestan en la iglesia. Y la iglesia las compra como si fueran lenguas angelicales. Entonces la gente dentro de la congregación es engañada. Y les voy a enseñar algo. Satanás no tiene que engañar al que está perdido. Vamos, alguien me tiene que estar siguiendo. Lo voy a repetir de nuevo. Satanás no tiene que engañar al que está perdido porque ya está bajo sus garras. Satanás se introduce en la iglesia para engañar al que tiene la verdad. Porque ¿qué es apostasía? ¿Ha escuchado la palabra apostasía? Apostasía es haber creído la verdad y haber desertado de la verdad. Así que nos toca a nosotros probar los espíritus. ¿Cómo lo hacemos? Bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas personas, y me he dado cuenta cuando doy los discipulados, que le han enseñado
principios que ni lo enseña la Biblia. La Biblia no lo enseña y ellos lo han comprado porque el pastor lo dijo. Porque el maestro de la escuela bíblica lo dijo. Es que mi papá me enseñó desde chiquito que esto era así. Ok, cuando yo me doy con esos casos, le digo, vamos a la Biblia. Y no tomar un versículo aislado. ¿Qué nos dice la Biblia? Para hacer una buena exégesis de los versículos a manejar. ¿Qué nos dice toda la Escritura en referencia a este principio? Para protegernos necesitamos conocer los principios de la palabra de Dios. Porque si no, usted va a ser influenciado espiritualmente, usted no se va a dar cuenta, como Moisés no se dio cuenta que brillaba. Entonces sus hijos se pierden, su familia se destruye, su negocio se va a pique, sus sueños se mueren y usted dice, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Fuiste influenciado espiritualmente y nunca te diste cuenta. Por eso le dije al principio que este mensaje era muy importante. Porque parte de nuestros fracasos son que nos hemos dejado influenciar por palabras, por eventos, por lo que escuchamos o por lo que alguien me dijo. Hay personas que no han triunfado en la vida porque le han dicho que son unos perdedores. Teniendo talentos extraordinarios, pero se lo creyeron. Fueron influenciados espiritualmente. Entonces debemos tener mucho cuidado a no ser influenciados espiritualmente. ¿Ven? ¿Cuántos están aquí? Muchas de nuestras malas decisiones fueron que fuimos influenciados por amigos hasta desde nuestra niñez. Y nos desviamos del propósito de Dios porque no sabíamos cómo protegernos. Pero ahora estamos aprendiendo cómo poner cobertura sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestras próximas generaciones. Y esto me lleva a mi tercer punto, discernimiento espiritual. Uno de los dones que nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, es sobre el discernimiento de espíritu. Eso no está allí por casualidad. Si usted va a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que nos habla de inicialmente de 9 dones, uno de esos dones es el discernimiento de espíritu. ¿Y por qué está allí? ¿Y por qué el Espíritu Santo nos lo regala? Por el tema que estamos hablando hoy, para poder nosotros discernir en qué ambiente espiritual estamos. ¿Qué nos está influyendo? ¿Quién está impactando mi vida? Entonces, entiendo que vivimos en una generación de cristianos con poco discernimiento espiritual. Que son engañados por falsos pastores, por falsos profetas, por falsos maestros y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Es más, lo idolatran. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación sin discernimiento de espíritu. Muy fácil de engañar. Cuando nosotros desarrollamos una relación con el Señor, a través, escúcheme bien lo que voy a decir ahora, y esto es muy importante, a través de la Biblia y después de experiencias con Dios, experiencias espirituales, nuestra vida se fortalece. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Comienzan una relación a través de experiencias en vez de ser al revés. Lo primero es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Yo dije al principio, Jesús. Dice el Evangelio que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, Jesús es la palabra. Entonces, si usted cambia la ecuación y usted busca a Dios a través de experiencias, usted va a irse del propósito de Dios, se va a desviar
¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales. No porque usted llora es que el Espíritu Santo está manifestándose. No porque se le paran los pelos es que el Espíritu de Dios está trabajando contigo. Porque usted va a un concierto secular, y esto lo podemos ver a través de la historia, van muchachas a ver su cantante favorito y están cantando, se le paran los pelos y lloran. ¿Sí o no? Y gritan. Se desmayan. Se caen en descanso también. Se desmayan. ¿Lo ves? ¡Oh! ¿Sí o no? ¿Es una experiencia espiritual? ¿Es una experiencia emocional? Entonces, si usted no tiene discernimiento, va a una iglesia o habla con una persona supuestamente que es un creyente ungido por Dios y puede ser engañado. Pero nosotros tenemos que llegar a tal punto de que cuando nosotros discernamos, tenemos el discernimiento de que algo no está bien, parar. Hace un tiempo yo estaba reunido con diferentes pastores y entre ellos había una supuesta profeta. Y estaba trayendo profecía y me miró y empezó a hablar cosas que no tenían que ver nada con mi vida. Pero estaba bien en fiebre ahí. Oh, raco, chucho, y el Señor me dice, ¿sabes qué yo hice? Le dije, para, pero bien fuerte, haz silencio. A mí no me venga a hablar. Por favor. Porque yo discerní que lo que ella estaba diciendo no era de parte de Dios. Yo no quiero ser influenciado por algo que no viene de Dios. Es como los pastores que oran por las personas y a las malas quieren que se caigan. Le dan unos cantazos a la gente a las malas. Porque si no se cae no está la unción del Espíritu Santo. Mira lo que la iglesia ha enseñado y practica, que es tonto. Y las personas parece que están haciendo, ¿cómo es que se hace así? ¿Cómo se llama eso? El puente. Y ahí. Para que usted vea que añadimos a la iglesia aspectos de que pueden suceder, porque aquí hay personas que se caen bajo la unción del Espíritu Santo, ni siquiera las tengo que tocar, pero es que nosotros no podemos añadir algo que no está en la ecuación bíblica, porque lo que hacemos es manipular y afectar la vida espiritual de aquellos. Por eso le dije, primero la palabra, así nos protegemos, y después la experiencia, porque si usted va a la iglesia por experiencia, va a haber un día que usted va a llegar aquí, va a escuchar la palabra, que bueno, estuvo bueno el mensaje, pero si usted viene buscando emociones, que alguien me profetice, que se me paren los pelos, que algo pase, y usted sale de aquí sin esa experiencia, va a decir, allí no está Dios. Pero ¿dónde habita Dios? ¿En tu corazón? Pues el que está mal eres tú. Porque se supone que si Dios habita aquí, yo pueda sentir la experiencia a pesar de que el que está al lado no la sienta. Porque Él habita aquí, diga, Él habita aquí. Entonces, amado mío, debemos tener mucho cuidado y protegernos. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. ¿A qué nos estamos exponiendo? Debemos cuidar qué vemos, qué escuchamos, qué creemos, quiénes permitimos que influyan en nuestra vida y a quién admiramos. Si usted no cuida esto, usted va a ser influenciado y no se va a dar cuenta. Muchas personas están siendo influenciados espiritualmente y por tanto su familia negativamente y no se han dado cuenta.
He conocido iglesias donde el pastor se ha divorciado, no ha querido pasar un proceso disciplinario, sigue pastoreando y se desata en la iglesia divorcios en masa. Se desatan divorcios en masa y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Claro, porque todo baja de la cabeza. He también escuchado de pastores principales que lo han vinculado con el homosexualismo y con otra serie de cosas muy serias en cuanto a la sexualidad. Y cuando usted escucha qué ha pasado en su juventud, mucho de esa juventud han caído en conductas homosexuales, en conductas de lesbianas y póngale todos los nombres que hoy le ponen. Y no tan solamente empiezan a practicar eso dentro de la iglesia, que lo más triste de esto es que terminan apartados del evangelio. Y todo comenzó por la cabeza, porque fueron influenciados. También, y esto quizá usted lo ha observado como yo he compartido en muchos lugares con diferentes ministros, diferentes iglesias. He visto cuando un líder principal es altivo, es orgulloso, se cree Dios menos uno, es arrogante, eso se pasa a su liderazgo primero. Y después se pasa a la congregación y la congregación que se congrega con ellos se cree mejor que todas las congregaciones. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Eso se imparte. ¿Cuántos están aquí? ¿Me están siguiendo? Moisés no sabía que brillaba y terminó brillando. La cabeza es importante dentro del hogar. Por eso los hombres que están aquí, usted es una pieza clave para bendecir su hogar. Una pieza clave. Usted va a bendecir su hogar. Porque todo baja por la cabeza. Las mujeres que están criando solas, usted es una cabeza clave para el hogar. Todo lo que usted recibe pasa a sus hijos. Porque influenciamos espiritualmente. Y voy terminando. Y me gustaría que fuera al Salmo 33, versículo 1 al 3. Salmo 33, versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me detengo aquí. Vieron que el nosotros congregarnos es importante y estar unidos, pero esto crea ambientes. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Me detengo aquí para explicarle. Aarón era el sacerdote y el sacerdote influenciaba espiritualmente a su pueblo. Ese era el líder espiritual y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Estos versículos hablan de la importancia que sucede cuando somos influenciados por cabezas, por líderes. Debemos tener mucho cuidado y debemos tomar la responsabilidad, la cabeza. Miren, yo les voy a enseñar algo. Los pastores, los padres, los jefes, los gobernantes influyen en las demás personas porque son cabeza. Por eso ya se acercan las elecciones, no sea tan bobo, porque ustedes se quejan por el gobierno muchas veces, pero votan por ellos mismos. Entonces la cabeza que va a estar en Puerto Rico nos va a influenciar a las generaciones. El presidente de los Estados Unidos influencia a los americanos y por tanto a nosotros, pues somos parte de los Estados Unidos. Entonces, usted no tiene que ver que si es cascabarrabia o que si habla así que está muriéndose. Usted no vea eso. Usted vea que él cree y qué leyes firma.
está a favor del aborto, pues ese ya está descartado. Ya ese no va conmigo. Que quiere que los niños se cambien de sexo sin permiso de los padres. No voy a votar por él. ¿Se acabó? Entonces, ¿por qué? Porque toda cabeza influye al cuerpo. ¿Usted sabe por qué yo puedo mover la mano? ¿Sabe por qué? Porque el cerebro dio una orden y dijo, mueve la mano. Si el cerebro no da esa orden, yo no puedo mover la mano. Entonces toda cabeza influye. Debemos tener cuidado con nuestra vida espiritual y concluyo. Cuidemos los ambientes donde nos exponemos. Cuidemos de nuestra familia, de nuestros hijos. Yo superviso a mis hijos, que ven, los superviso. Sé imprudente ahora y serás feliz en el futuro. Porque tus hijos se van a molestar, porque se molesten ahora. Yo soy imprudente ahora. Pero al fin y al cabo, cuando sean hombres y estén criando, van a decir, papi tenía razón. Tenía razón papi. Porque ahora no se dan cuenta porque son ignorantes. Pero cuando ya crezcan, van a decir, las cantaletas de mami y los chancletazos valieron la pena. ¿Es así? Oye, ¿por qué papi me quitaba el teléfono? Yo entretenido, ¿por qué no me deja jugar juegos hasta las 2 y 3 de la mañana? Por tu bien, hijo, por tu bien. No lo entiende ahora, pero de aquí a 10 años lo va a entender. Así que nosotros debemos ser proactivos a cuidar el ambiente espiritual de nuestra familia. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Póngase de pie.